Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Merequetengue. Yo soy Marisol de la Fuente. Yo soy Agus Bucio. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, Mónica Macaco. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada y muy nerviosa de estar aquí compartiendo este fan. Pues gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que conlleva un divorcio cuando hay hijos de por medio. Y creo que tienes una gran historia. Y la neta, mis respetos para todas las... Voy a hablar específicamente de las mujeres. Todas las mujeres que logran salirse de matrimonios tormentosos donde claramente no son felices y muchas veces por el qué dirán, la sociedad nos obliga, me incluyo porque yo también ya me divorcié, quedarte ahí cuando claramente sabes que no es donde debes de estar. Entonces, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso de principio a la fecha. O sea, ha sido un viaje enorme y como de aniversario me invitaste porque justo me separé a los 25 y ahorita tengo 35, ¿no? Okay. Entonces ya llevo 10 años en esta historia. Y fíjate que yo más la parte del qué dirán, lo que me frenaba era el concepto de fracaso. Okay. O sea, el pensar que si no fui buena en esto, o sea, si mi matrimonio no funciona, quiere decir que yo no soy buena persona. Okay. Entonces era este peso enorme de tengo que hacer que las cosas funcionen. Digo, eso ya es irme a un clavado a mi infancia y a los traumas de la infancia. Los amo, papás, pero al final creo que todos tenemos traumas a pesar de que tengamos excelentes padres. Pero era esta búsqueda de perfección. Y era, si yo ya le entré a esto, tengo que ser la mejor. La mejor. Y me convertí en la mejor divorciándome. O sea, yo no me lo tomo a la ligera. Pero mi historia es una historia, yo luego les digo, que suena a capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Porque me casé a los 21 años, enamoradísima, creyendo que el amor todo lo podía. Y creo que mi expareja se casó en el mismo lugar. Okay. ¿Sabes? Él tenía 26, estábamos perdidamente enamorados, aunque él hoy ya diga que yo no fui su crush, pero éramos una pareja súper enamorada. Y estábamos muy conectados y todo. Pero sí creo que la inmadurez en ese momento y la falta de información no cooperó a que la relación prosperara, ¿no? Me caso a la mitad de la carrera, yo estudiando diseño industrial, que no es una carrera de, me leo 3 libros en mi casa, o sea, era de estar involucrada en el taller, haciendo 1000 cosas, y él no estaba acostumbrado a estos ritmos de trabajo y estas exigencias. Entonces, de repente era como ¿pero por qué no estás en la casa? Y yo, pues porque tengo entrega y no les importa si soy hija de quién o madrina de quién, o sea, yo necesito estar en las faltas, o sea, sin faltas, y necesito estar en las entregas y no me puedo ir de vacaciones. Entonces, creo que se asumieron muchas cosas de ambas partes que yo creía que él pensaba como yo y él creía que yo pensaba como él y al final generaron muchos distanciamientos, ¿no? Yo con una mentalidad revolucionada porque no es el primer divorcio que vivo. El primer divorcio que viví fue el de mis papás. Okay. Y lo viví a los 18 años. Entonces lo viví a una edad ya muy consciente. Sí. Muy consciente de todo lo que pasó con esa separación y lo mediática que fue en ese momento. Entonces, para mí ya era era un revivir lo que viví en mi adolescencia. Hoy lo veo y sé que por algo pasé 2 veces por la misma lección. Okay. ¿Sabes? O sea, fue yo tenía la familia perfecta y mis papás se divorciaron. Entonces, buscaba yo el tener la familia perfecta yo para poder decir, ven, o sea, al final sí somos perfectos. Ajá. Fue muy complicado al haberme casado tan chica y me embaracé a los 3 meses de haberme casado. Acabé la carrera porque me gradué del TEC de Monterrey con muy buen promedio de 9.2, de una carrera que no es fácil, y me gradué con un hijo y con un marido. Un marido que hoy nos llevamos padrísimo, pero que en ese momento pues él era muy demandante en estas cuestiones de tiempo y de espacio que yo no podía dar porque yo tenía otras ocupaciones. Y que cuando hablamos que yo me iba a graduar casada, pues yo asumí que él entendía la responsabilidad que eso era. Y él ya quería a la esposa en su casa, que se dedicara a la casa. Ajá. Y yo creo que yo creí, cuando me preguntan, ¿por qué crees que se divorciaron? Yo cambié. Y yo cambié muchísimo. Yo pasé de ser una niña de 17 años cuando lo conocí a convertirme en una mujer. Y creo que esa transición no todo mundo la acepta tan bien, ¿no? Cuando te conocen de una forma
y de repente te conviertes en otra persona, porque sí me convertí en una persona mucho más independiente, mucho más autosuficiente. Yo era la típica, así, me cuelgo la medalla de, ay, esas feministas locas que van por ahí, por doquier, y hoy soy de las locas que va frente a la marcha, ¿no? Entonces, este cambio de ideologías, soy una loca que cuida el planeta, y me acuerdo perfecto, eran pleitos muy grandes, que a mí me desesperaba, que se quedaba horas bañándose, y yo era como, se va a acabar el agua, ¿no? Y eran cositas muy pequeñitas que pasaron mientras no había hijos. Ok. Y yo creía que todas esas diferencias, que eran como granitos de arena, iban a ser fáciles de llevar, hasta que me embarazo y tengo a Mauricio. Y entonces empiezan a haber diferencias mucho más grandes acerca de la educación de nuestros hijos y del futuro que queríamos para ellos. Y yo soy una persona que solía poner a todos primero. Yo primero era, si tú estás feliz, yo estoy feliz. Si tú estás feliz, yo estoy feliz y no me importa. O sea, y porque es mi personalidad, ¿no? Hay muchas cosas que yo puedo dejar pasar porque me llena la felicidad ajena, pero hay personas que se aprovechan de eso. Uh-huh. Y entonces ya tu felicidad ya nunca importa. Entonces, cuando empiezan todas estas diferencias alrededor de la educación de Mauricio y demás, yo me acuerdo que yo lloraba sola en mi vestidor y yo decía, es que una cosa es que yo decida ponerme de tapete. Uh-huh. Y otra muy distinta es que mi hijo nazca de tapete. Ok. Entonces ahí me convertí en la leona que estaba yo diseñada para hacer, pero no lo aceptaba y empecé a poner muchos límites. Y estos límites no le gustaron. No gustó a nadie. Yeah. ¿No? Entonces creo que fue lo complicado y que sigue siendo hoy lo complicado en nuestra relación. Cuando yo pongo ciertos límites y la otra persona no está de acuerdo, es como cuando llegan estos conflictos. Ahora, hablando ya de esta parte de la separación, yo no sé si hice bien o hice mal, pero yo, al haber vivido el divorcio de mis papás, en donde mi papá habló muy mal de mi mamá, escribió un libro, lo amamos, ya nos llevamos bien, estoy en un lugar muy distinto y por eso puedo hablar tan fácil de las cosas, pero en ese momento me hizo muchísimo daño. Entonces yo decía, mi hijo no me va a oír hablar mal de su papá. Primero me muero. O sea, a mí no me va a venir a decir que yo le señalé nada de su papá. Porque yo como adolescente, cuando ellos se separan, yo decía, es que es como si las dos mitades de mí se estuvieran peleando. Uh-huh. Entonces yo no quiero que eso viva Mauricio. Entonces, literal, no hice absolutamente nada en cuestión legal, no moví un dedo y hoy volteo y digo, hija, o sea, si hay una parte de mí que le dan ganas de regresar a mi yo del pasado y decirle, ¡uy, despierta! Yeah. ¿No? Pero creo que hice lo que podía hacer con las herramientas que tenía en ese momento. Fue un divorcio pesadísimo, que lo hemos platicado tú y yo. Normalmente los divorcios suelen ser, y ojalá y todos fueran así de, ay, no nos entendemos, está padrísimo. Pero aquí era un no nos entendemos y había una lucha de poder constante, ¿no? De ambas partes. Porque yo quería demostrar que yo tenía el gobierno sobre mi vida y el otro lado también quería decir, pues yo también puedo. Entonces era esta lucha constante que se alargó durante 4 años y medio. Y fue un proceso muy desgastante. Y fue un proceso muy doloroso, pero a la vez muy enriquecedor porque hoy me forjó a ser quien soy. Se ríen mucho de mí cuando les platico esta anécdota, pero yo era un ratón. O sea, de verdad era un ratón. Era de esconderme atrás de los pantalones de mi mamá y me daba miedo el conflicto y era como prefiero darte la razón antes de que haya un pedo aquí y todo muy a gusto. Y en ese momento me tenía que defender, no a mí, tenía que defender a una criatura. Uh-huh. Y una criatura de 3 años que no tenía conciencia de mucho de lo que estaba pasando. Entonces yo en ese momento no tenía dinero para ir a terapia, porque así como me ven en Perifollada el día de hoy, no siempre fue así y fue bien complicado porque pasé de tenerlo todo a no tener nada. A no recibir una pensión alimenticia constante, a no poder trabajar porque había una demanda de pensión alimenticia en mi contra. Yo estaba recién graduada, entonces los trabajos que había tenido pues era de practicante, porque me pagué la carrera con apoyo de terceras personas, pero también trabajando y haciendo planos. Entonces era no puedo trabajar. El abogado me decía, no te metas a trabajar porque si no, pues como funciona la ley en México y por desgracia sí es, el que paga manda y yo no tenía para pagar.
Entonces me decía, si procede eso, tú tienes que dar tu parte de tu sueldo, aunque la custodia la tengas tú. Y yo decía, ¿pero cómo? Ajá. O sea, si la ley dice una cosa, pero pues al final así va pasando esto. Y yo no tenía para pagar terapia, entonces yo veía a La Reina del Sur. Ok. Y literal veía a La Reina del Sur antes de cada juicio, porque además me ponían audiencias 3 veces por semana. Ya en el juzgado yo ya era licenciada. Y entonces aprendí muchísimo de leyes, porque al no tener yo cómo pagar, pasé por muchas cuestiones con diferentes abogados, que también creo que eso me convirtió en la feminista que hoy soy y que se está forjando dentro de mí. Pero yo veía a La Reina del Sur y me vestía de Teresa Mendoza. Y yo decía, o sea, a mí no me frenan. Entonces, aunque no encontraba herramientas pagadas y como las cotidianas, para mí La Reina del Sur era si ella pudo, yo puedo. Y sí, o sea, tengo que poder contra el mundo. Y así fue por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Muchas veces nos da miedo esta parte del qué dirán o del fracaso, o creemos que el divorcio se va a dar porque te dejo de querer. Uh-huh. Y yo creo que mi divorcio no se dio porque nos dejamos de querer. Yo creo que tanto él como yo, en su momento de la separación, nos seguíamos amando muchísimo. Pero no sabíamos cómo manejar estas diferencias. Y aquí, discúlpenme, no quiero ser Grinch, pero el amor no todo lo puede. O sea, puedes amar muchísimo a una persona y no necesariamente tener esa compatibilidad para crecer y hacerte viejitos junto a esa persona. Claro. ¿No? Me brinca muchísimo lo que dijiste ahorita de que empezaste con él chiquita y te fuiste de niña a mujer, porque fue exactamente lo mismo que yo viví. O sea, yo empecé a los 23, me divorcié a los 28, pero justo yo era una niña a los 23 y empecé a formar mis propios juicios, me empecé a volver independiente, empecé a forjar la mujer que soy hoy y de repente estaba en un lugar, en una relación donde ya estaba casada y yo como, ay, ups, no quería esto. ¿Cómo me salgo? No. O hasta que te dicen, oye, tú no eras esto. Ajá. O sea, yo me acuerdo de haber escuchado 1000 veces ¿cuándo vas a volver a ser la mujer que eras antes? Así, antes eras más sumisa. Y se usó esa palabra para describirme. Y, o sea, en ese momento fue como ¿cómo? Sí, ¿cómo? ¿Y esto de parte de quién vino? O sea, como... De él. De él. ¿De él? Ajá. Ah, o sea, de plano. De huevos. Estábamos me pidió el divorcio 3 veces. En la segunda vez que me pidió el divorcio, cuando regresó a la casa, porque yo, la primera vez que me lo pide, le dije, tú no te vas. O sea, si te vas, ya no regresas. Y al día siguiente se muere mi abuelo. Ok. Entonces, claro que yo no hablé con nadie de que habíamos tenido esa diferencia tan grande. Además, yo no la veía venir. No estaba... O sea, como que no teníamos pleitos. No había una cuestión que yo dijera, híjole, mi relación está pendiendo de un hilo. Se muere mi abuelo al día siguiente y yo con el shock de las dos cosas, los dos duelos, y yo, ¿qué hacemos? No se fue de la casa, empezaron a fluir las cosas muy bonitas. La segunda vez que se va, yo dije, bueno, pues si la vez pasada no funcionó que no se fue, pues que se vaya unos días y lo piense. A los 3 días regresó, ya lo hablamos hasta que nos cansamos, y ahí no se me va a olvidar ese día que estaba yo acostada así como abrazándolo en la cama arriba de él, y que me dijo, es que esto fue un susto para ver si otra vez vuelves a hacer esa. Y yo... Como amenaza. Ajá. Y que entiendo que él estaba en ese momento de vida, ¿sabes? Él estaba viviendo por eso. Hoy ya no lo veo con un juicio. Entiendo que hacía lo que podía con las herramientas que tenía en ese momento. Entonces, pero eso para mí fue esto ya no tiene solución. Y aún así me aferré. Porque decía, no, si hay alguien fregón en esta vida para encontrarle soluciones a los problemas, soy yo. Y le voy a encontrar una solución a esta relación. Y me aferré y me empeñé porque lo amaba profundamente. Yeah. ¿No? Hoy me doy cuenta que lo que sentía por él era un amor muy adolescente y un amor muy romántico. No era un amor tan real y no era un amor maduro. Era este amor que te venden, y lo platicaba, justo fue la pedida de mi hermana y lo platicaba y no, que decían, es que todas estas películas de Hollywood te venden la historia de amor súper romántica y pues así no es el amor. Y yo les decía, es que yo sí viví un amor así. O sea, yo sí tuve ese amor del príncipe charming que llegaba en su corcel blanco y me rescató del divorcio de mis papás, y fue esta relación súper amorosa y cariñosa y se transformó en otra cosa. Pero pues también él era o sea, yo hoy veo a los escuincles de 23 años, como tú dices, de 26, y digo,
Eres un niño. O sea, no, ¿qué hacía yo jugando a la casita a esa edad? Claro. Sí, de que me sorprende que sigas vivo, ya sabes. O sea, es como... Con que sobreviva, que llegues a los 30 y mira. Sí, pero creo que eso, la parte de la transformación de dejar de ser niña a ser mujer, va pasando y va pasando a todas las edades. Pero cuando tú te casas y te comprometes con una persona esperando que sea la misma persona que conociste por el resto de su vida, sí, no. Está cañón. Porque pues vas a llegar a tener 50 años y vas a llegar a tener 60 años y no va a ser la misma persona. Y es parte de irte enamorando de esta evolución. De la nueva versión del ser, claro. Sí, está cañón. Oye, y cuando empieza a haber problemas, o sea, tú fuiste muy clara contigo mismo de decir, no quiero tener otro hijo más porque sé que esto no va por buen camino, ¿o eso nunca lo pensaste? Yo soy una bruja. O sea, y lo digo públicamente, pero tengo una intuición muy, muy cañona. Cuando yo tenía 3 días de haberme embarazado, yo ya sabía que estaba embarazada de Mauricio. Ok. Así. O sea, estábamos en Houston, me acuerdo perfecto, y estaba yo tendiendo la cama y yo, ay, si es niño, ¿cómo se va a llamar? Y yo, si es niño, ¿quién? Y al ratito estaba en el súper y tenía estos momentos como de disociación. Sí. Y aparecía en el pasillo de bebés y yo, ¿qué hago aquí? Yo venía a comprar make-up. O sea, no. Y así todo ese viaje. Y traía en la cabeza el estoy embarazada. Me hice la prueba el 28 de diciembre, salió negativa. Y yo, no, o sea, es que lo siento, estoy embarazada. El 3 de enero, antes de agarrar el vuelo de regreso de Houston a México, dije, me vale gorro. Nos paramos en Walmart, hice la prueba y estaba embarazadísima. Y llegué a tener varios sueños en donde me veía a mí y a Mauricio, mi hijo, solos frente a una playa. Ok. Entonces yo ya sabía que esa relación se iba a terminar. Ok. No sabía por qué. Y cuando no había problemas y no estaba a esta distancia, yo decía, es que, ¿y si voy a enviudar? Ya. O sea, yo, mi loca brujita. Sí, sabías que no estaba, pero no sabías por qué. Sé que no está en mi picture del futuro, pero no sé por qué. Y entonces, pero no le daba mucha importancia. Ahora entiendo esas cosas que vivía en ese momento. Pero entonces, en noviembre del 2012, él me empieza a decir, no, pues es que octubre, noviembre. Era mi último semestre de la carrera. Dice, vamos a embarazarnos. Y yo le decía, no, hijo, espérate. O sea, ya me eché todo lo que media carrera con bebé, con marido, y con Mauricio me fue de náuseas, visité excusado que se me cruzaba enfrente. Entonces decía, no, ahorita con bebé, me voy a volver loca, dame chance que me gradúe. Y entonces empezamos a buscar también para poder disfrutar. Claro. El ritmo de vida que llevaba, dormía 3-4 horas diarias porque esperaba que el mundo se durmiera para yo hacer mis tareas, para que no hubiera bronca con mis tareas. Entonces ya, pero una parte de mí era un no. Entonces justo ese noviembre me pide el divorcio por primera vez. Ok. Y fue un... ¿Y tuvo que ver? O sea, el tema de no querer hijos en ese momento. No tenía nada que ver. O sea, él estaba viviendo un proceso personal de autodescubrimiento también muy cañón. Estaba esta parte de conectar y tener relaciones personales que no eran sus relaciones del pasado, y volteaba y me veía a mí y yo tenía a mis amigas de toda la vida que hoy ya no nos vemos y me sacaron de un chat. O sea, pero porque la vida... Y hago este ejemplo porque a veces esos momentos crees que es como la crisis mundial. Pues la vida va evolucionando. Entonces él estaba teniendo esa crisis y yo no encajaba ya como que le estorbaba de alguna manera. Entonces había una parte de mí cuando me pide el divorcio y luego empiezan a funcionar las cosas que se volvió a hablar el tema de los hijos y sí lo llegué a pensar y dije, ni loca. O sea, primero, y se lo dije así directo, primero vamos a hablar tú y yo y luego a ver qué. Porque además sí sabía que yo no iba a tener otro y se lo platiqué a Checo, un amigo de la carrera, de mis sueños, y así él llegaba y le platicaba y le dije, no sé por qué pero sé que no voy a tener otro hijo con él. No sé si era mi subconsciente detectando los focos rojos o qué era, pero había algo dentro de mí que sabía. Porque además fueron muchas diferencias en esta parte. Yo soy muy de conversación y de mucha comunicación y trato a Mauricio como un ser humano desde siempre. Le hago muchas preguntas, no me gusta imponerle mis ideas y a veces me tengo que morder la lengua y decir, ay, estas cosas que está pensando pero respeto mucho su autenticidad. Y su individualidad, ¿no? Porque me hubiera gustado que a mí me lo hiciera. Okay. Yo crecí siendo una picture perfect de lo que tenía que hacer y decir y no arrugarme. Entonces, hoy le doy esta permisidad, como se diga, pero este permiso de ser, y no todo el mundo está preparado para ese tipo de paternidad.
Entonces hay personas que están más atañidas a las reglas y a las leyes y a la norma y se tiene que cumplir con... No, que siento que igual luego termina siendo como más sencillo de cierta forma porque es como, ok, tengo el molde, pues mejor hago que el niño crezca dentro del molde a crearle o ayudarlo a hacer su propia figura. Sí, ¿no? sí llega a ser complicado. Para mí era más complicado pensar en quién quiero que sea. Yo no le diseñé un plan. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y muchas veces los papás sí estamos embarazados y es como, va a ser bailarina. Sí. Y va o va a ser cantar. futbolista porque se mueve mucho. Sí, ese Les tipo de hacemos comentarios. un plan de vida y las pobres criaturas tienen otro muy distinto, ¿no? Entonces, esa parte nos costó mucho trabajo. Ahora que mi hermana está por casarse, mucho de lo que les digo a ella y a Javi es hablen de todo. O sea, la educación de los hijos, si es su plan tener hijos, ténganla y no porque esté escrito en piedra, pero definirla desde antes. Claro. Y todo va cambiando, porque además las personas vamos cambiando. Hoy conciliar la idea de que no fracasé como persona porque me divorcié ha sido lo más liberador de la vida. Porque además para mí era, pues ya me divorcié. Ya tuve mi historia de amor, ya tuve esta historia del príncipe en el corcel, pues ya no me va a volver a pasar y contigo lo llevamos a platicar, ¿no? Era ya no me toca, ya me tocó, ya saqué mi fichita, se quemó el cartucho y bye. Y había mucho de resignación de mi vida a permitirme ser feliz. No por el hecho de que solo tener pareja me hiciera feliz, pero yo ya no tenía permiso de ser feliz en otras áreas, ¿no? Okay. Porque en pleno proceso de divorcio, cuando estamos todos muy lastimados, llegamos a decir cosas muy hirientes. Y cuando hay una tierra fértil, que era mi corazón y mi mente herida y lastimada, pues claro que todo lo que me dijeron en ese momento germinó y mira, así, sin abono. Y esa mala hierba pues me hizo creer que nadie iba a querer estar conmigo, que tenía que adelgazar para poder conseguir pareja, a pesar de que yo era una talla 6, una talla 8, ¿verdad? ¿Quién iba a querer salir con una mamá soltera? ¿Y quién iba a querer salir con la ex de fulanito de tal? Yeah. También era un peso enorme. Entonces, para mí ya era una resignación de, pues, me voy a meter a clases de pintura con mi mamá, voy a jugar cartas con las amigas de mi mamá, porque pues ya ahí es a donde embono. Sí, sí, sí. Que no voy a mentir. O sea, era como esta dualidad. Pasa el divorcio, me separo. Yo tenía 25 años. Lo que iba a decir, estabas chiquitita. Era un poco. Sí, estabas Mi abogada, chiquita. que la amo, ¿verdad? Teamamos.com, se reía de mí porque mucho de mi divorcio lo pagué siendo practicante y aprendí de leyes porque me iba a su oficina y yo, ¿qué artículo, qué papelito tenemos que escribir hoy? Y ahí me sentaba junto a ella y fumaba yo como chacuaco. Hasta que ya se nos acababan las cajetillas y me iba por más cajetillas. Pero se reía de mí y me decía, es que ahora, ya cada que cumplía años y yo seguía en juzgado, me decía, y ahora para tus 72, ¿qué vas a hacer? Cállate. Pero porque yo sentía que la vida se me había ido. Ya. Se me había acabado. Era como el proyecto de vida que yo había escrito junto a esta pareja que yo había elegido, ya no está. Sí. Y no había proyectado una vida alterna. Sí. Ajá. Y no había proyectado una vida personal. Sí. Mi vida se iba a tratar de ser esposa y de ser mamá. Y hoy, en muchos de los talleres que doy, justo hablo de eso y de la importancia de tener tu mundo para poderlo compartir con otro. Y cuando eres chiquita y cuando creces en una sociedad que te vende la idea de que casarte es la gran meta del mundo, pues se te olvida que puedes tener sueños aparte de ser mamá y tener sueños aparte de ser esposa y que está increíble encontrar una pareja con quien compartirlo. Ajá, que sea tu porrista oficial y esté ahí atrás diciendo, sí, graba otro podcast, ¿sabes? Claro. ¿No? Es bien diferente. Pero a lo mejor a una edad mucho más avanzada me tocó empezar a construir este mundo alterno. Y fue bien complicado porque yo ya hablo muchísimo, me pueden interrumpir cuando quieran. No, está buenísimo. No, esto sí. Eso. Pero, por ejemplo, o sea, cosas que fui descubriendo fue mi trastorno de conducta alimentaria y mi trastorno de estrés postraumático. Y en terapia, y soy diagnosticada reciente, no es como que, llevo toda la vida lidiando con esto y ya sé. No. O sea, para mí era mi modo de vida natural. Entonces, yo no me había dado cuenta que yo llevaba desde los 17 años viviendo con ataques de pánico.
por una relación en la que yo estaba y por las situaciones de la vida y por mi papá y por... Entonces yo ya estaba acostumbrada a sentarme en el lugar en donde viera a todo. Ahorita estoy comodísima porque domino el espacio y no hay nadie que pase atrás de mí. Pero justo era este modo de supervivencia. Entonces este modo de supervivencia no me permitía conectar con nada ni con nadie en realidad. No había un espacio para soñar, para aspirar, para trabajar, porque era, tengo que sobrevivir. O sea, tengo que sacar, y hablando supervivencia en cuestión física, emocional, económica, porque social. Todo. Sí. O sea, yo no podía confiar, no confiaba en mí, ni siquiera, porque era seguro la voy a cagar. O sea, seguro voy a tomar la decisión incorrecta en algún momento que me va a llevar a vivir otra vez una situación como esta, porque la que tomó estas decisiones fui yo y mira dónde estoy, ¿no? Entonces, fue muy difícil pasar 5 años después de mi separación sin poder pensar en algo para mí. Ok. Era, tengo que sacar para la colegiatura, tengo que sacar para esto, tengo que sacar para el otro, tengo que... Entonces, de repente van pasando los años y yo como brujita, buena brujita, por X o Y cuestiones del divorcio, me quitan a mí la casa, me quitan el coche, y me quedo con mi hijo así, buenas tardes, un viernes a las 4 de la tarde. Con maletas. Ajá. O sea, regresé del juzgado y yo, mamá, ¿me recibes en tu casa? Además, mi abuela se acaba de morir en febrero, la última semana de febrero, y esto fue la primera semana de marzo. Entonces fue así de, pues ni duelo habíamos podido vivir de una cosa, cuando yo dije, bueno, pues ya aquí, por lo menos tengo a dónde irme. Viví 2 años con mi mamá y a los 30 logro independizarme. Ok. Entonces a los 30 fue como sí puedo vivir. O sea, ya no voy a solo sobrevivir. Pero claro que viene el pánico de, independizada. Paga renta, agua, luz, gas, lava, plancha, los perros, el niño. Y ya no tenía la ayuda que tenía en casa de mi mamá. Entonces sí pasé de sobrevivir de unas cosas a sobrevivir otras. Y así fue transitar hasta hace 1 año y meses que los ataques de pánico ya se convirtieron en algo que ya no me dejaba vivir. Porque me convertí en alguien con ataques de pánico muy funcionales. Como para mí era mi modo de vida. Sí, no era desconocido, entonces no sabías nada. Ya estoy sintiendo, pero ni siquiera sabía cómo se llamaba, ¿no? Entonces, pues me pasaba. Era como, pues así la gente vive. La gente vive así normal. Y me pasa todavía de repente cuando pregunto cosas de, oye, ¿y tú no piensas esto y esto? Y es como, no, ¿por? Y hay como, o sea, todo el mundo tiene que estar pensando eso. Ejemplo, íbamos en una carretera y en la carretera de repente se nos cierra una camioneta y le digo a mi mejor amigo, y yo, oye, ¿tú no has pensado qué harías si ahorita se bajan 3 coches y no sé qué? Y entonces, ¿por qué estabas pensando eso? Fue súper fatalista. No sé, siempre. Okay. Yo me estaba bañando y tenía una escalera lista para hacia la casa del vecino por si me tenía que escapar. Y siempre tenía ropa lista por si, o sea... Ajá. Pero pues para mí... Sí, siempre viviendo en alerta. Ajá. O sea... ¿Y esto es a raíz de que te quitan la casa? Fue... ¿Y pleito del divorcio? Mi trastorno de estrés postraumático es un trastorno de estrés postraumático complejo porque es algo que ya llevo viviendo por muchos años. Okay. Entonces, no es algo que viva todo el tiempo, pero sí un disparador muy fuerte en mi vida fue mi proceso de divorcio. Okay. Porque, pues, al tener un contrincante no tan normal, pues sí hubieron muchas personas con poder involucradas, me tuve que sentar con exgobernadores, tuve que sentarme y yo aprender a dialogar con abogados y aprenderme, porque a veces le ponían empalmadas audiencias a mi abogada, entonces ya no podía ir. Tuve un percance ahí con un abogado de Querétaro que trató de cobrarse sexualmente, su asesoría. O sea, fueron como muchas situaciones en donde tuve que estar alerta y en modo de supervivencia. Y la más fuerte fue cuando se me demanda la custodia de mi hijo. Sí, que entras ya en pánico total. La parte del dinero y todo lo demás, para mí, genuinamente, y se lo dije 1000 veces a la juez, era, yo no quiero dinero, yo quiero respeto. Respeto que yo entre a un lugar y esos se paren a saludarme. Eso es lo único que pido, respeto para mí, para mi hijo y para la palabra. Si se dice una cosa, se hace. Punto. El dinero al final no era tu meta mi fin final, ajá. Entonces... Digo que qué importante herramienta tener, no, es pero... maravilloso. O sea, ahorita me va precioso de su corazón y digo,
O sea, no es el fin de la vida, pero es un medio para tener la vida que quieres tener. Y conciliar esa relación con el dinero también fue súper importante porque me casé con este papel de tengo que ser la mamá luchona. O sea, les voy a probar que sin tener lo saco adelante. Y ahorita digo, no, yo sí quiero tener. Y teniendo muy bien, teniendo un chingo lo saco bien padrísimo adelante. Pero era parte de estas creencias que vas como casándote. Era una de las semillas que sembraron en mi tierra fértil de inseguridad fue que yo no iba a ser capaz de ser independiente y que siempre iba a tener esta dependencia. Sí. Entonces para mí era pues sí. O sea, no hay forma. Ni aunque me pare de pestañas, nunca voy a tener lo que ellos tienen. Y no. O a lo mejor sí. Pero está muy difícil. O sea, no es una situación tan fácil de igualar. Tú di que sí. Yo digo y el que universo sí. te lo va a dar. Claro que sí. Ay, sí, amamos. Ahora, mi último cheque estuvo maravilloso. Pero es esta parte de esta ruptura interna que no te deja ser. Entonces pasan los años y a la hora que llego yo a los 35 y platico con mi mejor amigo acerca oye, ¿tú no piensas esto? Sí. Oye, tú, y le empecé a platicar cosas y me dijo, güey, sí tienes que ir a terapia. O sea, tus terapias, yo iba a terapia energética de chakras, de la, soy una loca de las vibras, sí. O sea, traigo todos mis amuletos hasta tatuados, pero siempre topaba, porque además era lo que tenía al alcance. Entonces, cuando ya voy a terapia cognitivo-conductual, te hacen todos los análisis por varios meses. Y cuando a mí me dan mi diagnóstico, para mí fue una negación. Me lo dijo la psicóloga y no regresé a terapia en un mes. Porque fue como, claro que no. Sí, está mal. Yo no puedo tener un trauma porque yo soy perfecta. O sea, ¿cómo? Yo puedo poder con esto. No. Me tardé un mes, regresé a terapia y empezamos a hacer todo este viaje. Y yo creía que mi PTSD era por un suceso de un asesinato que me tocó ser testigo, ¿no? Okay. Entonces yo le achacaba todo en mi vida a que todo se descompuso ahí. Ese día. Lo demás ya lo había superado. Sí. Lo traía masticadísimo. Claro que no. O sea, a la hora que empiezo yo a narrar de lo que fui testigo, pues lo recordaba bastante bien. Pero entonces un día en terapia, de repente me dice la psicóloga, bueno, hoy toca hablar de algo que no has hablado en 6 meses. Vamos a hablar acerca de tu divorcio. No pude contar mi divorcio de manera lineal. Okay. O sea, mi divorcio era, pero entonces pasó aquí, pero después, Sí, le ibas contando por... Ahí está la raíz. Me dijo, ahí es en donde se detona. Porque yo decía, es que a mí me roban episodios de vida. Yo tengo lagunas mentales de memoria y de repente no me acuerdo de cosas. Y yo le decía, me abdujeron. O sea, sí hay aliens. Porque solo me acuerdo porque está la foto. Y ahí fue cuando me di cuenta. O sea, las consecuencias que puede llegar a traer un divorcio van mucho más allá de solo un corazón roto. Claro. Entonces, yo hoy sigo lidiando con este monstruo que es mi inquilino, el trastorno de estrés postraumático, y que además todo el mundo cree que, bueno, te divorcias, te deprimes. Sí. Y lo que yo tenía no era depresión. Entonces, yo lo trataba como si fuera depresión, pero lo que yo tenía era un PTSD. Entonces, eran ataques de pánico, no era depresión. Entonces, ponerle nombre y apellido a lo que me estaba pasando me dio muchísima más apertura, y pasar por este proceso también me invitó a darle esta libertad a Mauricio y de hablarlo con él. Okay. O sea, yo sentarme con Mauricio y decirle, a ver, está pasando esto, me acuerdo perfecto, y esto es una historia reciente de plena pandemia, que un día llorando le dije, estoy feliz porque estoy presente y te quiero pedir una disculpa por todos esos años que a lo mejor no estuve tanto como tú hubieras querido. Y volteó y me dijo, mamá, sí estuviste. Y yo, bueno, pues a lo mejor tú me veías, que iba a los festivales y todo, pero quiero no que sepas que yo no estaba. Que estaba en y vivía esto y vivía aquello. Entonces, el hablarlo tan normal con él ha hecho que él también hable estas cosas de manera normal. Y muy chistoso porque me dan ataques de pánico. Yo nunca le he dicho cómo se lidia con los ataques de pánico y tengo un gran ser humano de hijo. Por una serie de televisión que él ve, que la mamá tiene ataques de pánico y el hijo la ayuda a lidiar. Un día me dio un ataque de pánico así manejando, y que pasaban los coches y yo parada en la calle y no podía seguir manejando. Y empezó a preguntarme, ¿qué sombras traes? Y yo... Sí, para enfocarte en las cosas chiquitas, ¿no? Y yo, ¿qué? Sí, yo cafés, pero enojadísima de, a ver, este pendejo, ¿por qué me está hablando? Y yo tengo que seguir pensando cómo voy a huir de esta situación. Y él, sí, pero ¿qué tonos de café? Y yo, y de repente fue como,
güey, ya estoy de regreso aquí, hablando de mis sombras cafés. Sí. Entonces, amo que hoy tenga esas herramientas y que en su momento él también tuviera la libertad de pedirme ayuda psicológica, ¿no? Porque en el proceso de divorcio y teniendo hijos, pues fueron, y como había pleito de custodia, fueron periciales psicológicas a diestra y siniestra. O sea, conocí todos los psicólogos peritos habidos y por haber. Todos ya me analizaban, ya hasta el chiquitillo a los 5 años tuvo que ir al juzgado a decir con quién quería vivir. O sea, le tocó vivir muchas cosas hasta que ya al final, un día la psicóloga me dijo, Mónica, ya no lo traigas. O sea, ya está hasta el gorro, déjalo respirar. Y pasaron los años y cuando tenía 12 años, 11 años, él solito me pidió, mi hijo, mamá, quiero regresar a terapia. Ok. Y fue algo que se trató como muy normal. Sí. Y creo que sí es una herramienta que ahora, a través de mis redes, que me buscan mucho, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, pero sé que sigue siendo como una bandera importante en mi contenido, esta superación de la separación y el convertirme hoy en quien soy. Si tienes la oportunidad, sí busca ayuda psicológica. Desde el minuto 1, hasta desde si lo estás pensando y todavía sigues en la situación, sí es prioridad. Yo me tardé porque para mí en mi cabeza no era prioridad. Ok. Porque a mí me vendieron tú puedes. Sí podía, pero pues era más fácil si traía flotis, ¿no? Totalmente. Y qué padre que ahorita todo el tema de la terapia se habla de una forma tan tranquila y tan normal que antes era como terapia. Que güey, no estás loca. Sí, ¿Cómo vas a ir a terapia? Sí. Y ahora al revés, ahora es todo el mundo como, ¿cómo se llama tu terapeuta? ¿Cómo se llama tu psicóloga? ¿Cómo se llaman las terapias de tal y tal? Ajá. Sí, justo. Exacto. Totalmente. Ya esa es la pregunta. Ajá, esa es la pregunta. O sea, ya no es como, ¿quién va a terapia? Es, ¿con quién vas a terapia? No vas a terapia? Oye, ¿por qué no vas a terapia? En esta nueva vida de ser nueva soltera-ish, sí es como acabo de tener una date el martes pasado y literal la que dijo, no, yo no voy a terapia porque yo no creo en esas cosas, fue como... Ok, bye. Uy, no, gracias. Sí, y literal dije, no, ven, delete, adiós. Y es como muy importante. Vayan a terapia todos, amigos. Sí, definitivamente. Ay. Oye, y dentro de la relación viviste, supongo que parte del estrés postraumático viene porque probablemente hubo violencia emocional, psicológica, económica, también económica sí hubo, ¿no? Sí, y creo, y voy a decir algo bien fuerte, porque no creo que haya sido algo ejercido de manera consciente. Ok. Y todo este tiempo que llevo en las diferentes terapias y todo lo que he leído al respecto me ha hecho poder ver de una forma un poco más empática el por qué las otras personas tomaban las decisiones que tomaban. Okay. ¿No? Es este rollo de, pues eran las herramientas que tenía y era la forma en la que se sabía relacionar. No quita que hayan hecho huella en mí y que me haya hecho daño todo lo que hizo. Sí, que luego hasta es peor, o sea, no darse cuenta que está causando eso y que está lastimando de esa forma y todas las consecuencias que hay, pues justo acciones que, lo que dices, era la forma en la que podía lidiar con las cosas y podía comportarse, pero pues sí, o sea, al final luego es peor porque ni siquiera sabes que lo estás haciendo, entonces no sabes cómo pararlo. Y yo creo que esa parte también de hacernos conscientes que todos en algún punto de la vida hemos ejercido violencia de alguna forma, también hace que dejemos de señalar nada más enfrente y empecemos a asumir responsabilidades. Yo sé que yo me ponía en esas situaciones, yo sé que yo cambié y fue con lo que empecé este podcast, que es, yo sé que yo cambié, me le salí del huacal y fue como, ¿qué hago con esta cabrita loca del monte? ¿No? Sí. Pues sí, chin. Pero sí, sobre todo, más que durante la relación fue en la parte del divorcio, la violencia económica fue un gran detonante, ¿no? Y que yo desarrollé esta obsesión por trabajar y por todo el tiempo estar produciendo y yo literal hasta cuando iba al baño estaba con el celular trabajando y tuve burnouts a diestra y siniestra por lo mismo. Y esta parte de la violencia emocional que era lo que decía, ¿no? Cuando estás lastimado dices muchísimas cosas y nadie te va a querer así y nunca vas a encontrar a nadie que esté contigo y es que estás loca y todas estas cosas que a lo mejor sí te lo dicen cuando tú estás sano. Sí, es como... Volteas, ok. Sí. Pero mi corazón herido era tierra fértil para todo este tipo de situaciones y de palabras que sí germinaran. Claro. Es que en ese momento esa violencia sí era a propósito. O sea, ahí sí sabía que te estaba... Claro. Esa en particular
sí sabía el daño que estaba haciendo. Sí, o sea, a ver, en ese momento. O sea, es así. O sea, habrá otras donde puede ser que de repente decimos cosas hirientes, no intencionalmente, pero eso sí fue intencional. Es así. Sí, no, a ver, la parte de la lana, recientemente acabamos de tener otro encontrón chiquito y que si dices, ¿no? Pero hoy ya tengo mi caja de herramientas llena para lidiar con eso. Claro. Y sí es bien difícil, si se van a casar mujeres, sean independientes económicamente. Siempre. 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 Casadas, descasadas, durante el casamiento, todo el tiempo. Porque entonces te da la posibilidad de relacionarte desde una igualdad de circunstancias. Cuando tú no tienes una igualdad de circunstancias, entonces sí hay cierto poder que se ejerce. Claro, te pueden aplastar muy fácil. Aunque la otra persona no sea mala persona. O sea, no tiene que ser el más violento de la vida. Y sobre todo el informarme de cómo se veía la violencia también me abrió los ojos. Porque yo creía que no era, o sea, que no había pasado por este tipo de violencia, con todo y que hubieron 4 demandas en mi contra, se me demandó por intento de homicidio, o sea, hubieron muchas cosas que no eran ciertas durante el proceso y yo todavía le contestaba al abogado y yo, no, claro que no, yo no sufro violencia. Yeah. ¿Puedes contar lo de la demanda de homicidio? ¿Qué? Esa es una historia de la cual hoy me río, y espero que no lo tomen personal, pero hubo, y literal fue un chisme. Ok. Un chisme en donde evidentemente no había pruebas para proceder porque no hubo un intento de homicidio, pero ahí están los archivos guardados, los pueden ir a ver ahí al juzgado, ustedes lo piden y se los dan. Pero se dijo que yo había intentado matarlos con un té. Okay. Era cuando había salido la película esta de época, que ella mataba al marido con un tecito. No sé cuál, pero ok. No me acuerdo ahorita el nombre, pero así. Entonces yo hice un comentario de, quisiera darles un té y dormirlos 6 meses y que me dejen descansar, ¿no? Yo hice ese comentario porque se habían estado peleando mucho esa semana en Houston. Y yo hice el tonto comentario con una persona que no debí de haberlo hecho, porque entonces fue y transgiversó toda la información y dijo que yo había dicho que los iba a matar y que yo me quería quedar con todo. Y entonces cuando a mí me confrontan por esa situación, y amo poder hablar hoy estamos en un lugar excelente, y lo recalco para no tener consecuencias después de eso, pero en ese momento cuando me confrontaron por ese tema, yo decía, pues sí dije lo del té, pero... pero no era para matar, o sea, solo que se vayan de vacaciones, solo duérmanse tantito, déjense de pelear. Entonces se mete la demanda en mi contra y esa fue la primera demanda que me llega. Yo no lo veía venir. O sea, a la hora que yo abro la puerta, llega el actuario, me entrega la demanda y empiezo a leer por intento de homicidio, entré en pánico. Claro. Porque tienen mucho poder adquisitivo. Entonces yo decía, me van a plantar una prueba y pierdo a mi hijo. Sí. O sea, además no está ligero que te metan una demanda pero es un capítulo más en la historia de mi libro, el libro de mi historia. Pero cuando leo eso y veo que era por intento de homicidio y tenemos grabaciones y yo les decía, pues pónganmelas. O sea, si hay la grabación de mí diciendo y si está pónganlas. Evidentemente ese juicio pasó por el proceso que tenía que pasar y luego se descartó porque no había pruebas. Sí. Pero sí son cosas que me fueron traumando. O sea, sí fue muy fuerte. La segunda demanda ya fue por la custodia. Quedamos que yo la custodia, la patria potestad compartida. Y luego hubo otra demanda y luego otra demanda. Fueron 4 en total. Entonces yo ya oía el timbre de mi casa y yo ya era así. Otro abogado más, sí. O sea, ya ahora qué voy a tener que lidiar. Pero con todo y todo, creo que desde nuestra torpeza, cuidé mucho a Mauricio, a mi hijo. Y ese sí sería como la gran lección. A veces cuando estamos muy lastimados como papás, en pleno proceso de divorcio, se nos olvida que hay unas personitas absorbiendo no solo lo que oyen, sino lo que ven. Y mi mamá me lo repitió 1,000,000 de veces cuando yo ya decía, ya voy a tirar la toalla, yo ya me quiero morir. O sea, ni siquiera creo que yo sea suficiente, ni siquiera creo que mi hijo sea suficiente razón para quedarme, porque no soy suficiente buena mamá como para que esté conmigo. ¿No? O sea, ya era pues es que estaría mejor con alguien más que conmigo. Yo no soy suficiente, no doy el ancho. Y mi mamá me decía, es que tú tienes
y me caía gordísima. Le decía, tú tienes la obligación de ser la tierra firme. Que si el mundo entero se está cayendo, tu hijo sepa que puede voltear a abrazarte a ti. Y yo decía, pero ¿y yo a quién abrazo? Y mi mamá, pues a mí. Yo aquí estoy y yo no me voy a tumbar y aquí estoy para que te recargues y voy a estar. Y tuve un gran sistema de apoyo con mi hermana, mi abuela, mi mamá. Sin ellas no hubiera podido llegar a donde estoy. Probablemente estarían visitándome en una tumbita por ahí, muy seguro, porque varias veces llegó a pasar por mi cabeza ya no puedo con esto. Y hablando del PTSD que me preguntabas, fue durante el divorcio porque hubieron todas estas amenazas a mi vida. Y luego creemos que no es para tanto. Un divorcio es la segunda causa de depresión más fuerte que existe. La primera es la muerte de un ser querido. La segunda es un divorcio. Y es una de las causantes más grandes de suicidios en esta edad adulta y así, ¿no? Entonces, como que nos venden esta idea de que tenemos que estar bien muy rápido y a mí no me permitían estar mal. Entonces yo no podía estar deprimida, yo no podía estar, porque seguía creando contenido para YouTube fingiendo que la vida era maravillosa, hasta que gente cercana se empezó a permear y yo lo hice con toda alevosía y ventaja, a usar mis redes para defenderme porque era la única herramienta que yo tenía y hacía publicaciones muy estratégicas, muy puntuales, sin nombres ni apellidos, pero que yo sabía dónde iban a pegar. Y se empieza a permear mi historia del divorcio. Okay. Y ahí fue la primera vez que encontré la fuerza que da abrazar una vulnerabilidad. O sea, el día que yo dije, pues sí, esta soy yo, no todo el tiempo estoy contenta, me lleva la refregada, fue como, se siente bien. Y se empezó a hacer una comunidad increíble que hoy tengo, que hoy estamos en un lugar distinto, que ya no hablamos de divorcio todo el tiempo, pero sí hablo de esta parte de la reconstrucción del ser después de una ruptura tan fuerte. Y justo, o sea, ahorita dijiste algo, o sea, de que ya tirar la toalla y justo a causa de pues tantas situaciones que te estaban pasando, o sea, literal te estaba lloviendo sobre mojado, básicamente, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue que se convirtió de ser, pues sí, la causa de tu depresión o de tu estado a tu combustible? O sea, ¿cuándo fue que dijiste, voy a tomar todo lo que me está pasando, toda esta mierda que está volando, para hacerla justo abono, ya sabes? O sea, sí. ¿Cómo fue que dijiste, ya? Como que me llenaba yo de mierda, pero jugaba a que era un hermoso abono, ¿no? Porque pues tenía un hijo, entonces no podía tirar la toalla. Y creo que hubiera sido 1,000,000 de veces más fácil si yo no hubiera tenido un hijo. Sí. O sea, si yo no hubiera tenido a Mauricio, que hoy volvería a vivir 10 veces lo que viví, porque lo tengo a él y es el mejor ser humano que existe en la faz de la tierra, pero sí hubiera sido mucho más sencillo, porque tú tus cosas, yo mis cosas, y me regreso con mi mamá, ¿sabes? Pero aquí no había forma. Y muchos me dicen, ay, sí, pero bueno, ya no lo vuelves a ver. No, claro que sí, yo lo veo todos los días. Y hablo con él todos los días y tenemos diferencias todos los días, porque evidentemente por algo nos divorciamos. Entonces, creo que el momento en el que decidí empezarlo a convertir en abono, ya de una manera consciente, fue hace unos 3, 4 años a través de mis redes, que también yo empecé a vivir un proceso distinto de darle un enfoque ya no de la vida me pasó, sino le voy a empezar yo a mi vida. O sea, le voy a empezar a pasar yo a mi vida. Porque pues hasta hace relativamente poco todo me pasaba. Y me caía mierda y era como... Y nada más iba esquivando las balas. Y ahora fue cuando me independizo y empieza a pasarme mi vida y empiezo yo a hacer cosas y mi casita y a ponerme arbolito de Navidad. Y entonces empezar a sentir que igual y a lo mejor tenía frijoles, tortillas y queso en el refri y se acabó, y croquetas para mis 7 mascotas y tan. Pero era ok, esto está empezando a ver. No veo la luz al final del camino. Como pequeños logros. Pero ahí empecé a ver. Y todavía más, hace 2 años cuando fue como mi punto de quiebre, que empezó la pandemia, que dije, no, o sea, es que... Y digo, esto ya es otra historia que no tiene que ver con el divorcio, pero el punto más fuerte fue cuando en junio de la pandemia, cuando empezó la pandemia, acabé internada en el hospital por una bacteria en el riñón
Y entonces estando ahí acostada en urgencias, yo seguía con el celular y yo, es que necesito trabajar. O sea, no tengo tiempo de que me internen. Y mi mamá, relájate un chingo. Mi hermana me quitó el teléfono y yo, fúrica. Me estaban metiendo al ultrasonido y yo, es que tengo junta ahorita a la 1. Horrible. No tengo tiempo de morirme. Luego veo. Sí. Me muero en media hora, pero ahorita no se puede. Y entonces, en ese momento, una chica de Querétaro saca la luz yo así, ¿no? Convaleciente en urgencias sin saber todavía qué estaba pasando en mi cuerpo con una resistencia enorme a todos los medicamentos que me estaban dando. Me preguntan, ¿qué desayunaste? Y yo, nada. ¿Qué comiste? Nada. ¿Qué? Así, ¿no? Me fui hasta el jueves. Ahí fue cuando tomé conciencia de mi trastorno de conducta alimentaria, porque no había comido nada desde el jueves hasta el domingo. Entonces fue un punto de quiebre muy cañón. Entonces yo tirada sola, no podían estar mucho tiempo mi mamá y mi hermana en el hospital porque COVID. Sí. Entonces yo así viendo el techo, abro Instagram y veo a una chava que saca a la luz a su abusador de cuando ella tenía 16 años. Y a la hora que leo toda su narración, me mueve fibras muy fuertes porque yo a los 16 años fui violada por el güey con el que estaba saliendo. Entonces fue decir, su historia me está impactando. Sí, resuena. Ajá. Y yo sé que mi historia y lo que yo platicaba en redes impactaba en la vida de otras, pero no lo hacía de una forma como tan consciente de la trascendencia que podía tener. En ese momento que yo viví la trascendencia de la historia de alguien más en la mía, fue como... Yo también puedo ayudar. Existe ese o sea, ya poder. lo voy a hacer de esta forma consciente, ya lo voy a hacer con pensando, una intención. Y creo que ahí fue cuando empecé a convertirlo ya en semillitas, en abono para mis semillitas. No, qué cool. Qué bonito. Sí. Y creo que minimizas muchas cosas que te pasaron. Te han pasado cosas muy duras y creo que la neta, o sea, mis respetos. ¿Dónde estás ahorita? Porque, o sea, lo que has vivido en general, o sea, desde lo que dijiste ahorita de la violación, todo el tema del divorcio, el divorcio de tus papás, el trastorno del TCA. O sea, son cosas muy fuertes que muchas personas a lo mejor y viven una de esas y están tiradas en el suelo. Ay, no, yo entré al haciéndose sorteo y bolitas. Quiero todo. Yo dije, sí, no, entonces, o sea, la neta, qué chingón, ¿dónde estás parada ahorita? Y creo que es importante reconocerlo. O sea, que has trabajado and you've come a long way. O sea, no es nada más como que, ay, bueno, sí, pues me divorcié ya, ¿no? O sea... Sí, y fíjate, yo mucho tiempo platicaba mi historia y la platicaba muy dramática. Y me molestan mucho porque mi forma de hablar y de contar la narrativa de mi vida es muy dramática. Yo soy dramática de madre. Entonces, parte de lo que he aprendido en terapia es a soltar un poquito ese drama y a abrazar el humor, ¿no? Porque sin querer, cuando yo contaba esta historia, y así pasa, tu cerebro no sabe que solo lo estás platicando, cree que lo estás viviendo. Sí. Entonces tu cerebro vuelve a segregar las sustancias que segregó en ese momento y te conecta con ese momento. Y de alguna manera son como pequeñas regresiones. Entonces yo me daba cuenta que cada vez que contaba mi historia y la quería contar tan vívida, me reconectaba otra vez con esas emociones y era otra vez un boom para mí. Entonces parte del platicarlo tan ligero y con tanto humor es un poco una protección para mí para no volver a conectar con ese proceso químico que pasa el cuerpo en momentos de trauma. Porque claro, o sea, yo tengo alergia a mis emociones y se ríen de mí porque yo empiezo a sentir un poco de nostalgia o un poco de tristeza y se me cierra la garganta, me lloran los ojos, me sale urticaria, me tengo que tomar antihistamínicos y no es algo que comí, no es algo que... Nada, es lo que sentí. Y es una forma de mi organismo de coping, ¿no? Okay. Pero... hoy más, y sí es algo que hago en terapia, o sea, parece que hablaste con mi psicóloga, porque es como, güey, sueltas la bomba y es como, bueno, pero pues sigamos. Pero creo que también es parte como de mi estrategia de decir, güey, sí, o sea, yo sí sé que yo salí ganador en la rifa de desgracias. Han sido una tras otra, me ha llovido durísimo, pero aún así estoy aquí. Y estoy en donde estoy. Y hoy tengo una red, o sea, además de mis redes sociales, tengo una red de alrededor de 1,500 mujeres que hoy están trabajando conmigo y están transformando su realidad. Tengo mis redes sociales en donde comparto mis testimonios y también hay muchas personas que están cambiando su forma de ver la vida. Entonces, es el
aquí, ahí vamos, nos vamos acompañando en esta pequeña tribu y que son regalos maravillosos que me han permitido conocer personas como tú y que hoy estoy aquí contigo. Entonces, la vida nos va a pasar. El cómo nos la contamos va a ser toda la diferencia. Claro. Yo me la contaba con este drama y vivía en un drama todo el tiempo. Y cuando la empecé a contar como película de acción, mi vida se empezó a poner más interesante, ¿no? Dejó de ser este rollo de... y de María Victoria llorando todas las escenas a... Güey, soy Teresa Mendoza, sin los balazos y sin las drogas. Pero está interesante. O sea, esto es... O sea, merece un gran libro para que la gente pueda decir, me identifico con esta parte o con esta o con todo, ¿no? Sí, algún día acabaré de escribir ese libro que estoy escribiendo. Sí, escríbelo. Suena muy interesante. 100% lo voy a leer. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia. Gente que nos ve en casita, pónganos en los comentarios si ustedes han vivido algo similar, si se identificaron, si igual están viviendo por un proceso de una relación tormentosa donde ya no quieren estar o un divorcio tormentoso. Salgan de ahí y busquen ayuda. O sea, sí se puede. La vida se vuelve más bonita cuando no estás en un lugar donde no quieres estar. Y mis redes están abiertas, me pueden escribir. Tengo varias fundaciones y varios espacios a donde siempre canalizo a las personas que me piden ayuda en estas situaciones. Y ya de manera privada sí llego a profundizar y a compartir un poco más mi historia. Cuando me comparten su historia buscando esta forma de empatizar, tengo las herramientas no para salvarlas yo, pero sí sé quién les puede aventar un salvavidas y que el navegar en ese mar agresivo sea más ligero. No se rema igual con una cucharita solita a que si subes a varios a tu barco. Me encanta. Súper, y pues sí, justo sigamos escuchando historias de justo grandes mujeres y qué pasa a ver que tú estás ayudando a criar o estás criando una persona que va a ser un adulto probablemente espectacular, como lo es ahora de niño, y pues sí, se le debe a grandes mujeres que hacen eso. Ay, sí, está en nuestras manos cambiar el mundo. Sí, la neta sí, y me encanta justo igual todo el tema de la terapia, que se vea tan natural y tan normal, que tu niño te diga, bueno, tu niño tiene 14, ¿no? 13. Tu niño puberto de 13 que te diga, mamá, quiero ir a terapia. Qué increíble. Que entre sus amigos hablan de eso. O sea, si es como, ya fuiste a terapia, deberías de decirle, le voy a decir a mi mamá que le diga a tu mamá que te lleve a terapia. ¡Qué chingonería! O sea, ojalá eso nos hubieran hecho a nosotros. Ay, sí, qué decepción. O sea, nos hubieran ahorrado varios, ¿eh? Sí. Vario. Pero bueno, ¿cómo te encuentran en redes? En todas las plataformas me encuentran como Mónica Macaco, así Instagram, Facebook y todas las que ustedes usan, ¿verdad? Bueno, a mí como Agus Bucio. Y yo estoy como Hola Sunshine y el podcast está como merequetengue-podcast. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.